Entonces tenemos que hablar de la independencia de la trayectoria del día de hoy, refiriéndonos a los campos conservativos. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es considerar un campo vectorial gradiente. Tienes un campo vectorial dado F, campo vectorial que viene del gradiente de un campo escalar. Esto es campo conservativo. Vamos, tenemos la integral sobre cualquier curva, la integral de línea de este campo vectorial es evaluarlo en los extremos. Aquí R de B y R de A, el argumento de F, donde F no, R es una curva que parametriza la trayectoria C en R2 o en R3. Es una parametrización de C. Una cierta curva en R3. Este resultado ya lo estudiamos la clase pasada y lo establecimos como un teorema. Ahora tenemos que ver qué podemos obtener a partir de esta ecuación. Es decir, este todavía le vamos a revisar otro rato el día de hoy y tenemos que definir lo que es la independencia de trayectoria. Entonces, si el campo es conservativo, como en este caso, no importa cómo se vaya la trayectoria desde el punto R de A a R de B. Simplemente te fijas en los extremos y los evalúas, tomas la resta y esa es tu integral de línea. A eso se le llama que la integral de línea es independiente de la trayectoria. Entonces, hay un cierto resultado aquí, es una equivalencia. Si F, aquí voy a escribir si F es un campo vectorial, voy a pensar que está en R2, R3, R2, es un campo vectorial. Entonces, va a pasar lo siguiente. Inciso A, quito el inciso A. Entonces, va a ser una equivalencia. La integral de línea, ¿cuál? Pues sobre este campo vectorial, a lo largo de una curva, es independiente de la trayectoria, sí y solo si F es conservativo. Es una equivalencia. La equivalencia está en los últimos dos renglones. Esta es la afirmación para un campo vectorial. Entonces, que sea independiente de la trayectoria es que no importan los extremos, solamente importan los extremos de la integral de línea. A eso se refiere. Que no te preocupas cómo te fuiste en el camino, solamente te preocupas en el punto, digamos aquí R de A, R de B, y que haya tomado un camino por acá, sí, o uno distinto. Uno distinto, solamente te preocupas o te fijas en el valor de los extremos.
Eso es que sea independiente de la trayectoria. Que sea conservativo es lo que ya sabemos, que es el gradiente de un campo escalar. Así. ¿Esto cómo lo podemos verificar? ¿Esto cómo lo podemos ver que esta afirmación es correcta? Ahora estamos en este recuadro en verde. Pues el más fácil de todos es el que va de regreso. Si F es conservativo, o más bien supongamos, ¿no? Supongamos que F es conservativo, entonces, ¿cómo lo que quieres ver es que la integral de línea no depende de la trayectoria, es independiente? Pero eso es precisamente el teorema anterior. Por el teorema fundamental de las integrales de línea. O sea, el teorema fundamental de las integrales de línea, aquí pongo una flecha, es esta afirmación. Ese es el teorema fundamental de las integrales de línea. Vamos a tener que solamente depende de los extremos, y así la integral tenemos que, pues la integral es independiente de la trayectoria. Y la integral esta es independiente de la trayectoria. Y ya, ese sería el regreso, la implicación que va. Supones que es conservativo y ves que esta integral no depende de la curva. Ahora la de ida, que es la que se va a discutir a continuación, es supón que supone esto, la independencia de la trayectoria, y quieres probar que es conservativo. Entonces aquí escribimos abreviadamente por demostrar que F es conservativo. Eso es lo que tenemos que ver. Es decir, es una equivalencia que viene del gradiente de un campo escalar. Esto de acá. Que viene del gradiente de un campo escalar. Ahora, ¿quién es este campo escalar? Tenemos que decir quién es a partir de la hipótesis. Esa es nuestra hipótesis ahora, ¿no? La hipótesis es que la integral de línea es independiente de la trayectoria, y lo que queremos probar es que el campo es conservativo. Eso es lo que queremos probar. En ese sentido este es el por demostrar, ¿verdad? En ese sentido de la implicación. Esta implicación es a la que me refiero. Ahora, el problema es de que aquí hay que garantizar una F que no tenemos en principio idea de cuál es cómo está. Y la idea es precisamente como uno lo hace en los ejemplos. Hacer una integral de línea desde el origen o cualquier otro punto fijo y desplazarse a lo largo del eje X y luego a lo largo del eje Y a llegar a un punto X, Y en forma general y definir la F minúscula en ese punto. Aquí sería X, Y con esta trayectoria. Y eso, ¿cómo se hace?
Pues la integral de línea no depende de, si quieres moverte desde el punto 0, 0, que es este, hasta el punto XY, lo puedo hacer de una infinidad de maneras. Yo lo voy a hacer de dos formas. Esta es la primera, que te vas desde el 0 hasta el X0, y luego desde el X0 al XY. Con esa orientación, vamos a arreglar esto. Ahí está. Y aquí esta flecha no va, en rojo. Todo va a quedar. Tengo la integral que no depende de la trayectoria. Esta no depende de la trayectoria. F.ddr. Ahora, si lo escribo en forma, en notación diferencial, sería m d de x más n d de y. Y mi curva está partido en en dos pedazos. Este es el, digamos, C1. Este es el C2. Así que C es la suma de C1 más C2. Entonces, cuando me voy con C1, estoy con y igual a 0, entonces la diferencial es 0. Aquí voy a partirlo primero en C1. Una curva a trozos, a dos trozos. Y este es para C2, D de Y. Ahora para la primera, me concentro ahora en la primera, que la integral es en D, el parámetro en Y es 0 porque va sobre el eje X. Y entonces este término es 0 porque el incremento en la variable Y no hay, el dy es 0. Aquí ponemos una flecha a 0. Y solamente te va a quedar el primer término. Primero lo escribo y después me paso con el segundo, la segunda integral para C2. Entonces, como estoy sobre esta curva, esta es de la forma t, 0. Entonces aquí sería t, 0 por la diferencial de y, que es dt. Pero aquí ya puedo poner de dónde a dónde tengo que ir, mis variables y mi límite de integración, que va a ir cuando t vale 0, que estás en el origen, a cuando t vale x, que estás en el extremo, esta otra arista. Entonces, ese es para C1, ya lo terminé. Ahora me voy para C2, que es esta curva, el otro pedazo, esta línea vertical. Aquí se mantiene constante la x. Entonces, la diferencial de x es 0. Ahí no hay nada que aportar. Y la integral quedaría solamente dn a lo largo de C2, que es de la forma, la parametrización es x fija y lo varías en t para que vaya subiendo en forma vertical. La dy es la dt, se integra desde 0 hasta y. Y esa te queda, entonces aquí puedo resumir un pedazo como consecuencia. Tengo que la integral podemos definir al campo escalar, como f de xy, y lo que tengo exactamente arriba, de 0 a x, m de t0, dt, más de 0 a y, n de xt, dt. Ahora, quiero sacar la derivada parcial. No, esto lo hago al final. Esto lo hago al final, sacando las derivadas parciales. Ahora construyo la otra trayectoria, porque también puedo definir la f de la siguiente manera. Yo elegí esta trayectoria de C1. Primero me fui con C1 y luego me fui con C2 para llegar desde 0 a x, y. Y así se me ocurrió definir la f, esta f, que es la que se ocupa en los ejemplos de manera concreta. Pero también puedo hacer el otro camino. Lo voy a escribir por acá.
de llegar. Son los mismos puntos, es el 0, 0, es el XY, pero puedo hacer el camino de primero irme hacia arriba, ¿sí? Con la dirección hacia arriba y luego para llegar al punto XY, hacia acá. Entonces, ¿cómo te quedaría esta integral de línea que no depende de la trayectoria y el valor tiene que ser el mismo? Esta integral de línea, punto dr, a lo largo de esta C, ya es otra C, este es C1 y este es C2. Pues la partimos en dos pedazos, dr para C1 y C2, y luego la escribimos en forma diferencial para poder simplificarla un poco. Sería C1 m de x más n de y más C2, y aquí se escribe lo mismo porque todavía no se está evaluando en ninguna curva, así en general. Ahora, el siguiente paso es, primero, es la misma idea que arriba. Primero hacerlo para C1, que tanto se puede simplificar y esas cosas. Entonces, para C1, está sobre esta curva. Estás haciendo y igual a 0 porque está sobre el eje y. Estás haciendo x igual a 0 porque está sobre el eje y. Entonces aquí no hay incremento. El incremento de 0 es 0 y solamente te queda el segundo término de n. Ahora sería 0 porque está sobre el eje y, coma, t dt. Y la integral para subir para C1 sería desde 0 hasta x, que es, aquí es 0 y aquí es y, perdón, aquí sería y, que es la altura, aquí la ordenada, ¿no? Del punto es y. Aquí vamos a cambiar, aquí y. Luego más, ahora hago lo mismo, pero para C2, es el mismo cuento que el anterior. El anterior me refiero a este que está en verde. Este que está en verde es el mismo que este que voy a hacer a continuación. Solamente me fijo que es para C2, que es esta línea horizontal. Aquí me estoy manteniendo constante la letra, le llamo la letra Y. Y como la Y es constante porque es una línea horizontal, entonces el incremento en dy es 0. Este se me va, el dy es 0, entonces te queda solamente el primer término de m de x. Aquí estoy haciendo de 0 a x porque voy desde este punto, cuando x es 0, es mi parámetro, hasta x de m, y aquí sería el parámetro t, aquí es y fijo de t. Y como por la independencia de las trayectorias, a todas estas les voy a poner tilde, tilde, este tilde, y el caso de arriba es para sin tilde. Entonces, por la independencia de la trayectoria, porque es lo que estoy suponiendo, habíamos señalado que estamos en el caso de la implicación de ida, es decir, lo que está aquí sombreado en amarillo es lo que supones y lo que está ahí marcado en rojo es lo que quieres demostrar. Quieres demostrar que F es un campo conservativo y estás construyendo el campo escalar F, cuyo gradiente es tu campo original. Entonces, por la independencia de la trayectoria, pues la misma F te sale tanto como de una forma como de otra. ¿Cuál es la primera forma? La que está ahí en recuadro amarillo. Y la segunda forma es esta que está en recuadro verde. Voy a pegar las dos. O solamente la que está en verde, que ya tengo para tenerla ahí a la vista. ¿Qué tiene que satisfacer esta Y, esta función F, campo escalar? Pues tiene que satisfacer, ya la definí. Esta va a servir, que tiene dos representaciones. Esta la voy a señalar, esta la voy a dejar ahora en verde. La de arriba ya le quito este recuadro. Ahí está. Tengo dos representaciones de F definida de esta manera. Una en amarillo y otra en verde, de acuerdo a las dos trayectorias que se hicieron. Esta con C, aquí
¿Dónde está el control Z? Acá. Entonces, esta con C, otra vez. Ahí está. Aquí se hizo la integral línea con C. Primero nos vamos sobre el eje X y luego una recta vertical. Y esta con C tilde, que te fuiste con una recta vertical y luego horizontalmente, pero está llegando al mismo punto. Por la independencia de las trayectorias, tienes que la f de xy, lo que salga de estas integrales de línea tiene que ser lo mismo, porque solamente depende del extremo 0, 0 y el punto x y y. Vamos a ponerle en ecuación número 1 al amarillo y este lo vamos a poner ecuación 2 por el teorema fundamental del cálculo. Teorema fundamental del cálculo, de una variable. Lo voy a escribir aquí primero y luego lo uso. ¿Qué te dice el teorema fundamental del cálculo? Que la integral de x0 a x, f de, aquí tiene que ser otra letra, f de tau, de tau, dt más bien, voy a ocupar t que es más dt. Si esta cosa la derivo con respecto a x, solamente es evaluarla la función f en x. Este es el teorema fundamental del cálculo dependiendo, ¿no? Si puede ser la primera versión o la segunda versión. Ese es el teorema fundamental del cálculo que vamos a ocupar. 1 implica que, y lo vamos a ocupar en x para 1. A ver, un segundo. Vamos a ocuparla en y para el 1. Ahí está, la parcial con respecto a y de f de xy es la parcial con respecto a y de lo que tengo aquí para 1, que es la que estoy sacándole una derivada ordinaria a esta derivada, a esta expresión, pero solo que manteniendo a la, a la x constante. Entonces, a eso se le llama una derivada parcial. Saco la derivada de la ecuación número 1, que es mi primera representación para f, y, con respecto a y. Entonces, me fijo en la expresión. En el primer término no depende de x, no depende de y. Entonces, este va a ser 0 porque no hay y. Estoy derivando con respecto a y y recuerden que todo lo demás se toma como constante. Entonces, la integral de 0 a x, m de t, 0, no hay nada de y. Todo lo demás entonces sería 0. Esto no cuenta. Y ahora la segunda, ahí es donde se aplica el teorema fundamental del cálculo. Pues estoy derivando con respecto a y y estoy derivando con respecto a y. Y el y lo tengo ahí en el límite de la integral. Entonces, de acuerdo a esa nube que está en amarillo, ya no dejo integral a derivar y solamente evalúo, que es x, y. Eso es lo que me dice. Entonces, la parcial de f con respecto a y es que es la primera componente, no, la segunda componente del campo vectorial. Y lo mismo, lo que se le hace a la 1, se le hace a la 2, pero con la otra letra de la variable independiente es x, la que me interesa, y saco la derivada parcial con respecto a x. Ahora, ¿quién es la 2? La 2 está ahí a la vista, es el recuadro verde. Me lo voy a fusilar. Esto, pues esto no se puede hacer en el pizarrón. Y aquí es una de las ventajas. Esta es la expresión del número 2, que todavía está ahí a la vista, recuadro verde, solamente que copié y pegué. Y estoy sacando la derivada parcial con respecto a x ahora. Y la misma historia. La primera expresión no depende de x. Entonces, es una integral de 0 a y del integrando n evaluado en 0, t a lo largo de esa curva, pero no hay nada que dependa de x. Entonces, eso es
Eso es 0, como no aporta nada. Y la segunda, ahí es donde se va a aplicar lo que está en nube. Solamente, en vez de una derivada ordinaria, es una derivada parcial, pero aplica. Tiene la forma, ¿no? Entonces, aquí quedaría la derivada parcial, ya le quito y solamente es evaluar en x, t. Y esta es la derivada parcial de f con respecto a x, que es la primera componente del campo vectorial. Entonces, ya tengo construida la f así. F va de R2 a R, a campo escalar, y satisface que su gradiente, lo hice componente a componente, es igual a la F mayúscula, que tiene componentes M, N, ¿no? Aquí recordar es que F es M, N. Esa es la. Por lo tanto, el campo vectorial con el que empezamos es un campo conservativo. Y ya acabamos la demostración de esta afirmación, que es una equivalencia. Voy para arriba porque no le puse ningún título a este razonamiento. Entonces, a esto le voy a poner teorema hasta acá. Este es teorema. E hicimos la demostración. La demostración está aquí. Es una forma de construir campos. En la misma demostración te da, en la de regreso no hay nada que hacer, solamente se aplica el teorema fundamental de las integrales de línea. Es decir, que supones que es conservativo, satisface las hipótesis del teorema fundamental de las integrales de línea, que solamente es eso, que sea el campo vectorial conservativo, y entonces solamente aplicas lo que está ahí con flecha en rojo hasta arriba, en esto que está en recuadro en rojo todavía, y te fijas que eso no depende de la trayectoria, solamente depende de los puntos, el inicial y el final. Por otro lado, la de ida es la que tienes que mostrar o construir un campo escalar cuyo gradiente sea tu campo vectorial original. Y la forma en que se construye es exactamente igual que como uno hace los ejemplos, ¿no? Aquí está en recuadro, aquí el rectángulo en amarillo, es una forma de representar el campo escalar. Y hay otro más, que es la ecuación 2, o sea, la 1 y la 2 son las claves, ¿no? Y es otra forma de representar esta función escalar, y solamente aplicas el teorema fundamental de cálculo para ver que, pues sí, el gradiente te da este campo F mayúscula. Aquí tenemos que ver que estamos sacando la derivada con respecto a x, y entonces aquí está la x ubicada, ¿no? Solamente es evaluar el integrando en ese punto, por decirlo en palabras muy cortas. El ejemplo, tenemos que ver un ejemplo para esto. Tenemos un campo vectorial, aquí sea o dado f de xy igual a, pues vamos a escribir el campo en el plano, es y al cubo más 1 en y más 3xy cuadrada más 1 en j. Este es tu campo. Y te piden evaluar vamos a verificar la cuenta esta del resultado de arriba. Entonces, primero vamos a verificar lo siguiente. Primero vamos a hacer el dibujo aquí para marcar la trayectoria. Va a ir desde el origen, en 0, 0, que es el punto este que también aparecía arriba en la demostración. Y el XY en este caso va a ser el 2,0. Aquí es el 0, 0.
Y aquí es el 2,0. Pero no te dicen en qué trayectoria te vas a ir. Puedes irte en la línea recta, una cosa así. Nos vamos a ir con la más sencilla. Y la otra es lo que vamos a hacer, es encontrarlo directamente eh, usando, hallando el campo escalar y solamente evaluando los extremos. O sea que vamos a verificar el resultado de arriba. Aquí es verificar el teorema anterior. Entonces, primero hallamos el campo escalar, es la integral, que sería, vamos a ocupar la ecuación que ya hemos ocupado en otros momentos, que sería la ecuación número 1. Esta es la ecuación número 1 que ya se introdujo desde el momento en que se dijo cómo podíamos hallar estos campos. Sería la integral de 0 a x de m, lo voy a escribir así en general y luego ya sustituyo. Aquí de 0 a y, n de, aquí sería x, t de t. Lo estoy haciendo todo desde 0 hasta el punto x, y, pero se puede hacer desde un punto x0, y0. Eso no es problema, solamente es fijar el punto inicial. Entonces, aquí tengo que m es este cuate y el otro, este es n. Y ya puedo ir sustituyendo cada cosa. De 0 a x, aquí sería 0 al cubo más 1, porque no hay y. Bueno, y va a valer 0 y x vale t, pero no hay x. T más la integral de 0 a y. Ahora me fijo en el segundo, que sería 3x t al cuadrado más 1 dt. Solamente estoy siguiendo la receta. Esto ya es un procedimiento. Para el primero, el 0 es 1. La integral de 1 es t. Evaluado desde 0 a x es x. Ahora el otro, pues no está tan directo. Sería, primero integrar, sería x t al cubo más t evaluado de 0 a y. Eso es. Entonces, al evaluar, bueno, el x se sigue ahí pasando. Al evaluar sería x y al cubo más y. Y la constante, y todo menos 0, pero ya no hay nada. Entonces, este sería mi f de xy. Todo esto es mi f xy. Entonces, ya aquí digo quién es esta. Campo escalar. Ahí está. Se le puede agregar una constante de integración o no. Esto ya es al gusto. Es una constante de integración. Voy a escribir constante para que no se confunda con la curva C. Lo voy a escribir a continuación en el otro. Cuando ya tengo esta, notar que, aquí, notar que el gradiente de f es, ahora verán, con respecto a x es 1 más y al cubo, con respecto a y es 3xy cuadrada más 1, que es exactamente tu campo vectorial que tienes aquí arriba, o sea que está bien determinado. Así, la integral de línea, esta sería una c, esta es una c2, y esta le vamos a llamar c1, para la integral de línea sobre c1 o c2, cualquiera de las dos, voy a escribir c2, de este campo vectorial, que estoy suponiendo ya que es conservativo, aquí ya parto del que es conservativo, esto es importante, suponer que f es conservativo solamente, eso quiere decir que la parcial de m con respecto a x es igual a la parcial de n con respecto a y uno se da cuenta que es aquí estoy escribiendo mal las parciales, aquí es y aquí es x. Y uno se da cuenta que del lado izquierdo
es 3y cuadrado, y del lado derecho, al calcular, sería 3y cuadrado, o sea que se satisface, ¿no? Aquí palomita es conservativo. Entonces, hallar este campo escalar tiene sentido. Y la integral de línea sería evaluar en el 2,0 menos en el 0,0. Tengo la función exactamente arriba, solamente es sustituir. Primero en 2, 0 y después en 0. Estoy sustituyendo para el 2, 0 y luego sustituyo en el 0, 0 que va a dar un 0, que es un polinomio sin término independiente. Y el resultado final, pues este se va todo y te queda solamente vivo ahí el número 2. O si estás calculando el trabajo del campo vectorial al mover una partícula desde el punto 0, 0 hasta el punto 2, 0, pues te puedes ir con C2 y hallando este campo escalar y haciendo uso del teorema fundamental para las integrales de línea de campos conservativos. Esta sería una forma de llegar a él. Otra forma es parametrizando, haciéndolo a pie, ¿no? Una forma alternativa es parametrizar, dado la curva R, que vaya desde 0 hasta 2. O sea que te estás yendo sobre la curva C1. Ahí se ve C1. Es una parametrización. Esta R de T. Parametrización de la trayectoria C1, que es sobre el eje X. Está yendo sobre el eje X sin despegar, sin salirte de ese eje desde el 0 hasta el 2,0. Entonces, ¿cómo quedaría la cosa? Aquí tengo mi campo vectorial, se hace a pie, ¿no? Entonces, la integral de líneas sobre C1 de f.dr. Aquí puedo escribir el campo vectorial, que es y al cubo más 1 d de x más, ahora, la otra componente es 3xy cuadrada más 1 de y. Ahora, estás en el eje X. Entonces, en Y es igual a 0. Por lo tanto, el de Y se iría a 0 y eso hace que todo sea 0, ¿no? Este factor. Todo este se va a ir a 0 y solamente te va a sobrevivir el primero. Tu parámetro va desde 0 a 2. Ajá. El Y vale 0 más 1 y el incremento en dt es el dx es dt. En este caso estás haciendo x igual a t. Ahí mero. Entonces es la integral de 0 a 2 de t, que es t desde 0 a 2, que es 2 solamente. O sea que estás llegando al mismo resultado de dos maneras distintas. Una parametrizando con la curva más sencilla, la línea recta que une estos dos puntos, y la otra es hallando la función esta escalar, de acuerdo a nuestro resultado de arriba. Y en ambos, también de acuerdo al último resultado que acabamos de demostrar, el resultado tiene que ser el mismo, ¿no? Entonces, este es el mismo que el de acá, ¿no? Te lo garantiza el teorema de arriba. Es exactamente el mismo. Es un ejemplo más para las integrales de línea en este caso en el plano, pero funciona exactamente si estuvieras en R3, solamente que un poco más de trabajo, porque tienes tres coordenadas para todo, ¿no? Para la curva, para el campo y en general, pues, tres integrales en dx, en dy y en dz. Finalmente, ahora vamos a ver una aplicación
una aplicación del teorema de nuestros resultados, voy a escribir una aplicación solamente así, que es la conservación de la energía. Conservación de la energía. Entonces vamos a ponernos de acuerdo con los nombres porque eso creo que puede llegar a confundirnos si no nos ponemos de acuerdo. Aquí vamos a trabajar con un campo vectorial conservativo. Entonces, este es el gradiente de una f. F es llamada la función potencial. Función potencial. Y si hacemos que f sea el negativo de una función u, entonces a ese negativo, aquí estoy escribiéndolo al revés, también se puede escribir, lo voy a escribir así, también se puede escribir como que f sea el negativo del gradiente de una función u, donde u es igual al negativo de f, ¿no? O sea, dos menos dan más, entonces no dice nada. Pero esta u es llamada la energía potencial, llamada energía potencial. Y esta es la que vamos a hacer referencia con todo y lo que significa, ¿no? Escribí u igual al negativo de f. F es el usual que llegamos a utilizar en todos los ejemplos hasta ahorita. Pero ahora vamos a utilizar esta u, que es el negativo de f. Y esta la vamos a llamar la energía potencial. Entonces, sí, tengo por acá un punto A y por acá un punto B en R3. Y entonces por aquí se lleva una partícula desde A a B a través de la trayectoria C. Quiero saber el trabajo que realizó el campo vectorial F para llevarla de A a B. Esto quiere decir que el trabajo es la integral de línea de esto. Pero como es conservativo, pues aquí le sigo dando vueltas. Sustituyo lo que es F, que es el gradiente de F. Ajá. Y puedo sustituir lo que vale el gradiente de F, que sería el gradiente de menos U. Y el U le saco el negativo. Ahí está el negativo. O sea que no he hecho nada, solamente ahí he jugado con las letras que ya están definidas arriba y nada más. Ahora el punto B puede tener coordenadas X. El A tiene X1, Y1, Z1 y el B es X2, Y2, Z2, por decir algo. Entonces, de acuerdo al primer resultado, pues es evaluar la función U en B y quitarle lo que valga en A. Pero si no quiero escribir tantas coordenadas, mejor escribo solamente A menos B, ¿no? Dentro de paréntesis. Entonces sería menos, aquí sería B, menos lo que valga esto, lo denoto por A, ese punto, aquí con la notación. Y ya quitando el signo negativo es U de A menos U de B. ¿Qué se hizo? Pues se hizo la integral de línea tomando en cuenta que el campo es conservativo y dejando todo el resultado en términos de la energía potencial. Solamente es esa. Ahora, para llegar a la conservación de la energía, que te dice que la suma de las energías, ¿no? La cinética más la potencial es constante a lo largo de una trayectoria, pues tenemos que
trabajar también con la energía cinética. Entonces, la energía cinética la vamos a trabajar en la siguiente cuenta. Entonces, el trabajo también puede ser escrito de la siguiente manera. O sea, consideras que el vector posición está dado por R de t, aquí es R de t como de costumbre, y por la segunda ley de Newton va a satisfacer que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero la aceleración es la segunda derivada de la posición o también la primera derivada del vector velocidad. Cualquiera de estas tres. ¿Sí? Cualquiera de estas tres. Estoy diciendo, no digo nada, solamente es lo mismo con distintas notaciones. Vector posición R, velocidad V, V' te da la aceleración. Entonces por acá sería integrar, ¿verdad? La integral de línea, pienso que está parametrizado desde A hasta B, entonces sería la integral desde A hasta B de F compuesto con R de T por R', que la definición es de integral de línea, y pues escribo lo que vale el campo F, que de acuerdo a esta, que está encerrado en verde, es exactamente la masa por la última igualdad, sería la derivada de la velocidad. Punto, y este factor le voy a poner velocidad, para que todo quede en términos de V. Entonces, la idea es porque va a salir la energía cinética, entonces es la velocidad, por ahí sale. De hecho, es la rapidez, ¿verdad? Entonces, aquí puedo dejar la m afuera, pues ahí está para afuera, y me queda P' de t punto B de t, dt. Y esto que tengo de nuevo entre paréntesis, B' punto B, puedo escribirla como la derivada de algo. Entonces, la derivada este es clásico, ¿no? Este es el truco que se aplica un montón de veces. B de t punto B de t, solamente, y saco la derivada de este cuate, es aplicar la regla del producto y te va a quedar 2 veces. Entonces por ahí tengo que ajustar con un sobre 2. Este sobre 2 te sirve para que se cancele con el 2 que vaya a salir al derivar. B punto B. Pero lo que tengo del lado de la integral es aplicar el teorema fundamental del cálculo. Y solamente es evaluar lo que tengo aquí en los extremos, que sería B, aquí vamos a cambiar, B de t, punto B de t, evaluar desde A hasta B. Y ya, por aquí ya salió un medio de la masa por la norma de la velocidad al cuadrado, evaluado en B, ¿sí? Menos la norma de la velocidad evaluado en A al cuadrado. Aquí pongo paréntesis. Que para ser más exactos, la energía cinética no tengo idea de cuál sea la notación estándar. La energía cinética pues puede ser una K um, sub K, o solamente K, no sé cuál es. Es un medio de M por la norma de la velocidad, ¿verdad? En general va a quedar que depende del tiempo. Energía cinética. Entonces, escribiéndolo en términos de la energía cinética para el tiempo, entonces va a ser primero en B, restándole lo que valga en A. Y tengo el trabajo de este lado calculado, me sale la energía cinética.
Y aquí arriba enseguida tengo el trabajo calculado y me queda la energía potencial. Entonces, la transitividad de las igualdades te dice que, ah, ¿qué cosa? Que la energía, el trabajo es igual, entonces una implicación de todo esto, primero con la energía potencial, U de A, ahí está a la vista, menos U de B, tiene que ser la diferencia de estas energías cinéticas en B menos A. Es decir, que eh, no sé cuál sea el orden, yo escribo ya es por usos y costumbres, desde la escuela, desde mucho antes de estar en la UAM, la energía cinética más la energía potencial. Entonces, así agrupo, y de este caso es la energía cinética más la energía potencial, todo en el punto final, B, que es exactamente con los tiempos, ¿no? Aquí con los tiempos. Aquí estás parado, estás calculando la energía de tu sistema cuando estás en el punto B, energía total, aquí solamente actúa el campo F, ajá, en el punto R de A, y aquí es lo mismo, energía total, en el punto R de B, el punto final donde llegó. Es decir, que como elegiste el punto A y el punto B en forma arbitraria, entonces la energía se va conservando, ¿no? La energía se conserva, y es lo que querías demostrar. En este caso, la energía se conserva para esta trayectoria que describe la trayectoria C, que va del punto A al punto B. Esa es una de las aplicaciones que tiene la integral de línea y el teorema fundamental de las integrales de líneas que se aplicó en, en esta igualdad. Aquí se aplicó el teorema fundamental de las integrales de línea. Eso es el rollo que tenía que platicar el día de hoy para terminar la sesión.